Muy buenas noches, ingeniero William Zabaleta. Usted es doctor en Economía y magíster en Gestión y Desarrollo. Y el día de hoy es un gusto para nosotros tenerlo para una entrevista justamente relacionado al campo de la ingeniería ambiental. Y por ello, después de hacer las coordinaciones respectivas, hemos quedado para poder realizar esta entrevista vía Meet. Y ahora vamos a proceder con las 5 preguntas referentes al campo de la ingeniería ambiental. Entonces, ingeniero William Zabaleta, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Comienza con el tema de la acumulación de residuos plásticos. Como se sabe, este problema, que es un problema muy común aquí en Trujillo, ¿no? Y en todo el Perú, es una de las grandes causas de la contaminación del mar. Entonces, por ello queremos saber qué políticas públicas implementaría para una mejor gestión y manejo de los residuos sólidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Las preguntas son interesantes. y Estoy haciendo el mayor esfuerzo posible y les debo comentar de que este tipo de preguntas son preguntas que yo suelo dejar en el posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI y les suelo dejar a los maestristas para un mes de investigación. Pero bueno, hemos aceptado el reto de responder estas preguntas o dar algunas ideas en un tiempo de 24 horas, más o menos. Bueno, respecto a la pregunta, dice, la problemática ambiental en realidad es tan amplia que un abordaje adecuado solo es posible si se realiza desde diferentes disciplinas, ¿no? O sea, hay que abordar la problemática ambiental desde la economía. Ahí vamos a tener el tema de la economía ambiental, economía ecológica, desde la administración y la gestión, desde las ciencias exactas, como la física, ¿no? Ustedes deben haber escuchado la física del cambio climático, ¿no? Entonces, y obviamente desde la ingeniería, ¿no? Entonces, una diversidad de disciplinas tenemos que recurrir para abordar el tema de la problemática ambiental. En el caso del envase de plástico de Tecnopor, estos deben ser reemplazados por vidrio, por papel o materiales biodegradables. Al respecto, ya hay algunas leyes, en el caso del Tecnopor ya están vigentes, ¿no? Ya está prohibido la utilización de Tecnopor para casos de envases. En el tema del plástico, el Perú es uno de los países donde se utiliza botellas de plástico para bebidas, ¿no? Y las cuales son refrigeradas. Ese es un problema, ¿no? De contaminación. Solo una bebida que va a ser refrigerada, solo es posible hacerlo en un envase de vidrio, más no en un envase de plástico. Pero bueno, es una costumbre muy afianzada en el Perú. En el caso de residuos sólidos en general, pasa por elevar la conciencia ambiental, la capacitación en segregación de residuos y la construcción de rellenos sanitarios. En Trujillo, hasta donde me he informado y he conocido, está en plena construcción el relleno sanitario. Mire, fíjese hasta dónde estamos avanzando en el Perú en el tema ambiental. Eh, Trujillo está entre la segunda y la tercera ciudad del Perú y recién hace 2 años empezó la construcción de rellenos sanitarios. ¿Se imaginan cómo están otras ciudades, no? Cuando uno va al interior del país, se encuentra en comunidades que no hay recojo de residuos sólidos. Nadie los recoge. ¿Qué hace la población? La población, al carecer de educación y conciencia ambiental, los arroja al río. O sea, los ciudadanos arrojan sus residuos sólidos al río, ¿no? Contaminan las aguas, ¿no? También un punto que se debería evaluar es la posibilidad de establecer un valor económico a los residuos domésticos al momento de ser entregado a la municipalidad o empresas privadas. Eh, Esos residuos tienen un valor económico en realidad, ¿no? O sea, le estamos entregando, sea a las empresas públicas o empresas privadas, un insumo gratuito. Estamos regalando un bien económico, ¿no? Entonces, habría que evaluar la posibilidad de implementar progresivamente la valoración económica de ello. No creo que, de ese punto de vista, de repente el ciudadano está más interesado en contribuir a su segregación y al hacerlo, recibir una compensación económica, ¿no? Eh, y hay un tema importante, ¿no? Que quiero resaltar, que es el tema de la educación y la conciencia ambiental. Este debe ser trabajado con más esfuerzo, ¿no? Está muy débil el tema de educación y conciencia ambiental en el país.
no solo en las comunidades, en las ciudades, usted ve a los ciudadanos que arrojan papeles por las calles, ¿no? Sus residuos. No tenemos en las ciudades un lugar, ya esto más de punto de vista de construcción, no tenemos un lugar donde disponer los residuos de construcción. ¿Qué hacen en diversas ciudades? La gente los arroja al borde de las playas. ¿Por qué? Uno, porque no hay un lugar, pues, que establecer. Las municipalidades no se han preocupado de establecer un lugar donde el ciudadano vaya a arrojar esos residuos de construcción y obviamente pagar por ese servicio, ¿no? Nada más por ahora, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Y es que, pues, el tema de los residuos sólidos, como usted menciona, es un tema muy amplio y existen muchas formas de ver este problema, ¿no? Es, como menciona usted, se está creando rellenos sanitarios, por ejemplo, aquí en Trujillo, ¿no? Pero en las zonas más alejadas, pues la situación es mucho peor, ¿no? Se conoce ya que la basura, pues, se vierte a los ríos por la falta de la existencia de rellenos sanitarios, ¿no? Entre otros. Y pues, saldado la primera pregunta, pasamos a la segunda. Esta es Bien, acerca de la minería, pues, ¿no? Como se sabe, la minería tiene múltiples consecuencias, tanto en la calidad de los suelos como de las aguas, debido a los pasivos ambientales. Entonces, queremos saber qué medidas conoce que se hayan realizado o se han implementado para mitigar sus efectos en el medio ambiente. ok. Primero quiero precisar que las políticas que se implementan en el sector de medio ambiente están fuertemente influenciadas por el modelo económico que rige a un país. Yo siempre le digo a los maestristas, ¿no? Lo que hacemos en medio ambiente está gobernado por la política económica. Así, ¿no? Si un país es gobernado por un modelo de libre mercado, la población debe esperar que las empresas se autorregulen. Ese es el concepto de libre mercado. Si un país es gobernado por un modelo de mercados competitivos, son las regulaciones las que buscan restablecer el equilibrio ante la presencia de externalidades negativas. En este caso, es la contaminación, ¿no? Que es una falla de mercado. En el caso del Perú, las regulaciones son, entre otros, los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental. Habría que ver si estos se corresponden con los estándares internacionales, ¿no? Entonces, ahí hay una precisión. No es lo mismo libre mercado con mercados competitivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay mucha confusión, no solo en la ciudadanía, sino en el ámbito de los profesionales. Son cosas diferentes, ¿no? Si nosotros estuviéramos gobernados plenamente por una política de libre mercado, no existirían estándares de calidad ambiental, no existirían límites máximos permisibles. ¿Por qué? Porque esas son regulaciones, pues, ¿de acuerdo? Con la finalidad de velar por el cumplimiento de estas exigencias ambientales se crea el CINEFA, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que tiene a las entidades de fiscalización ambiental con atribuciones nacionales, ¿no? Como los ministerios, también hay atribuciones en el ámbito regional y en el ámbito de los gobiernos locales. Evidentemente no se está logrando la meta de tener un medio ambiente saludable, de allí que tenemos ríos y ecosistemas contaminados que devienen en pasivos y conflictos ambientales. Yo suelo mencionar también en clases de que el crecimiento económico que experimentó el Perú y Latinoamérica durante los años 2003 y 2013 se sintió en nuestros bolsillos, pero también en nuestros estómagos. ¿Por qué? Porque el agua que consumimos es agua con metales, pues. Cuando pregunté en clase, le digo, a ver, ingenieros, hay un ingeniero sanitario, le digo, ¿Sedapal procesa metales? Paró, levantó la mano una ingeniera ya mayor, me dice, profesor, Sedapal no procesa metales, me dice. Ahora tenemos el problema de mercurio, me dice. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué no los procesan las empresas de agua? Por el costo, pues. El costo sería elevadísimo, ¿no? Entonces, una buena porción de esos metales llegan a nuestros estómagos. Y bueno, no sé si hay alguna investigación entre
conexión entre las enfermedades de cáncer que hay en el país, ¿no? Y las actividades mineras, ¿no? No sé, no desconozco eso, ¿no? Pero había un campo de investigación. Nada más por ahora. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Existe minería informal en el Cerro del Toro? Es un problema ya conocido desde hace varios años aquí en La Libertad y es que ha causado grandes estragos en los pobladores de la provincia Sánchez Carrión en Huamachuco, desde pues numerosas muertes reportadas por las malas condiciones a las cuales son expuestos estos trabajadores, hasta también la contaminación del medio ambiente, por lo que nosotros queremos saber qué acciones podría tomar el MINSA en conjunto con el MINAM para erradicar esta minería informal del Cerro del Toro. Ok. Primero, diferenciar entre minería ilegal de minería informal. No es lo mismo. Minería ilegal aquella que está en zona de reserva ecológica. Entonces, con ellos no hay nada que hablar. El Estado no tiene nada que conversar. Solo tiene que aplicar la ley. Están destruyendo vida. La minería informal, aquella que se espera se encuentre en proceso de implementación de los requerimientos para su formalización. Entre estos están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO. En este punto yo quiero mencionar que se ha prorrogado el plazo para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal que se encuentra en el REINFO. Ahora tienen plazo para acceder a la formalización de sus labores hasta el 31 de diciembre de 2024. Eso es lo que está vigente. En la investigación impacto de la contaminación de la minería informal en el Cerro del Toro en Huamachuco, realizado por el señor Corcuera Horna, César Augusto, concluye que los impactos generados por la minería informal en el Cerro del Toro son negativos a la vida, medio ambiente y a la población. Menciona que el medio ambiente se encuentra en grave peligro, ya que las labores se realizan en zonas adyacentes a las viviendas, afectando áreas de cultivo, atentando contra la flora y la fauna. Que existen pozas de cianuración y labores abandonadas o pasivos ambientales que están deteriorando los suelos, ríos y áreas de cultivo. También menciona que como impacto positivo se encuentra el incremento del trabajo y mano de obra como medio de sustento para los pobladores y el dinamismo del comercio. Sin embargo, realizando un análisis de costo-beneficio entre el impacto positivo y negativo, se concluye que es mayor el impacto negativo, ya que estos daños son irreversibles para la salud y el medio ambiente. ¿Qué acciones integrales tomar? Bueno, aquí voy a mencionar algunas de ellas, pero en realidad, como digo, estas son preguntas para una investigación, ¿no? El cumplimiento de la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, hay que implementar eso, ¿no? El control y registro de insumos que ingresan a la zona de explotación. ¿Por qué hay minería ilegal? ¿No? Porque ha ingresado insumos, estamos hablando de insumos de grandes cantidades, maquinaria muchas veces pesada. ¿Cómo llega ahí? Ha tenido que pasar por varios controles. Hay corrupción, pues no hay otra manera de explicar, ¿no? Entonces hay que hacer los controles y registros de insumos. Se requiere personas más idóneas, ¿no? Y con valores para que ejerzan sus funciones. Control de ingresos y patrimonios injustificables. Cuando uno se refiere a las personas que trabajan en esta área, o sea, a los dueños de estas vetas, ¿no? Son gente con un patrimonio, ¿no? Que han adquirido, ¿no? Han pagado impuestos, han hecho minería ilegal, informal. ¿Dónde está la SUNAT? No se puede ocultar el patrimonio. En el mundo actual es imposible ocultar un patrimonio no habido, no registrado. Si no se actúa es porque no se quiere, ¿no? O porque no se quiere cumplir la ley, o porque hay algo que inexplicable que está ocurriendo, ¿no? Cuando una persona quiere vehículos, está registrado su nombre, ¿no? Cuando una persona, grandes cantidades de dinero no se pueden guardar en casa, tienen que estar en bancos, ¿no? Y si uno hace que esos recursos ingresen a otras personas, es mal, ¿eh?
investiga su entorno y es fácil de detectar. O sea, no es, las personas que han querido ocultar sus recursos mal habidos en paraísos fiscales igual han sido detectados, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un control de ingresos y patrimonios injustificados en la zona, ¿no? Tienen que cumplir pues, las autoridades sus funciones. Tiene que haber el desarrollo y el fortalecimiento de actividades económicas alternativas para la población, eso ya es para los pobladores, ¿no? O sea, los pobladores no tienen pues una agricultura fuerte u otras actividades, ¿no? Y buscar aplicar la ley referida a delitos ambientales, y hay que aplicar la ley, pues, ¿no? Hay delitos ambientales, aquellos que no se quieren formalizar y aquellos que hacen minería ilegal, hay que aplicar la ley, ¿no? Y ya está, tenemos una ley referida a delitos ambientales, ¿no? Que se estrenó, recuerdo, en la bahía de Paracas hace algunos años cuando unos pescadores artesanales estaban pescando con dinamita, ¿no? Y los metieron presos. O sea, hay prisión por delitos ambientales en el país. Gracias, ese punto. Es como usted dice, pues, ¿no? El problema en el Cerro del Toro es, pues, también parte del problema de la corrupción que hay en las autoridades, ¿no? Se ha reportado, pues, las muertes registradas en el Cerro del Toro y muchas veces los mismos pobladores, ¿no? Dicen que cuando existe este tipo de problemas simplemente corre el dinero, no corren los ríos de plata y es asunto solucionado, ¿no? Hay un problema, pues, claramente de corrupción también, y es por esto que los gobiernos locales, también los gobiernos regionales, no actúan frente a esta problemática que se da en su propia localidad. Entonces, pues, después de entender este contexto, ¿no? Por el que existe la minería informal en el Cerro del Toro, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Esta es referida a la gestión y planificación de los proyectos ambientales. Lo que queremos saber es qué es lo más importante al momento de afrontar la planificación de un nuevo proyecto. Nosotros Bien, sabemos pues que la gestión y la planificación de proyectos ambientales tiene como objetivo el desarrollo de la población, el crecimiento económico, la protección y conservación del medio ambiente. Por ello, queremos saber qué es lo más importante al momento de afrontar una nueva planificación de un nuevo proyecto. a ver, eh, yo he abordado el tema de- he entendido la pregunta, no sé de repente si es así, el sentido de qué es lo más importante abordar cuando se lanza un proyecto empresarial, desde el punto de vista Claro. ambiental, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, así lo he entendido, ¿no? Dice, y quiero abordar esta respuesta desde el punto de vista minero, ¿no? Desde el punto de vista del sector minero. Dice, para que un proyecto minero cumpla con el objetivo de desarrollo de la población, el crecimiento económico y la protección y conservación del medio ambiente, se requiere establecer un criterio inicial, ¿no? Necesitamos criterios de referencia en el país, ¿no? En el país se aprecian dos posiciones extremas, ¿no? Una, aquella que sostiene que todo proyecto minero debe ir independientemente del nivel de contaminación que origine. Esa es una posición extrema. La otra, ningún proyecto minero debe ir porque contamina el medio ambiente. Ahí tenemos las dos posiciones extremas, que chocan, ¿no? Y se ve ese choque en el escenario nacional. Al respecto, debo precisar que tenemos actividad minera desde antes de los incas. El problema en la actualidad es por las dimensiones de los proyectos involucrados, los cuales obviamente tienen fuertes impactos ambientales, ¿no? De otra parte, hay que considerar cuánto dura un proyecto minero. ¿40 años en promedio? ¿Cuánto dura un proyecto de agricultura, de turismo? Cientos o miles de años. Es claro que en el largo plazo los proyectos agrícolas y de turismo tienen un mayor beneficio. En el largo plazo no hay manera de ganarle al turismo y a la agricultura. Cuando hacen la separación lo hacen en el corto plazo. Bueno, es una manera de engañosa hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces debemos hacer minería sin destruir al sector agrícola, pesquero y de turismo del país. No podemos hacer una actividad económica para destruir otra que nos debería acompañar
durante mucho más tiempo, ¿no? Y sobre todo a las próximas generaciones. Ese es el punto, ¿no? Ese es un criterio importante que hay que precisar. Desde mi punto de vista, aquellos proyectos en extremo perjudiciales para la agricultura, la pesca, el turismo y la salud de las personas no deben ser explotados. Y aquellos a los cuales se pueda controlar, efectivamente, hay que hacerlo, ¿no? Porque Perú también vive de la minería, o sea, es algo que no se puede desconocer. O sea, tenemos que hacer actividad minera, pero repito, desde mi punto de vista, aquellos proyectos en extremo perjudiciales para la agricultura, la pesca, el turismo y la salud de las personas no deben ser explotados. Eso es algo que tiene que entenderse en el país, ¿no? Dicho lo anterior, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de afrontar la planificación de un nuevo proyecto? Un estudio de impacto ambiental objetivo, que no sea influenciado por el poder del dinero, tal como ocurre en una buena parte de ellos en la actualidad, ¿no? También, otro punto importante es la gestión de los aspectos ambientales, ¿no? O sea, elementos que van a impactar en el medio ambiente, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Como usted menciona, ingeniero, una de las cosas pues, más importantes, ¿no? A la hora de afrontar la planificación de un nuevo proyecto es que tiene que existir un estudio de impacto ambiental, ¿no? Que es uno de los muchos instrumentos de política ambiental para de esa manera, pues, como menciona, prevenir, mitigar, restaurar daños, regular también las actividades, ¿no? Ver qué actividades no deben darse porque, pues, afectan directamente en extremo a la salud de las personas, ¿no? Al turismo, a la agricultura. Entonces, solucionado la pregunta, pues, la cuarta pregunta, vamos a pasar a la quinta y última pregunta, que es una pregunta muy controversial de estos últimos tiempos y es relacionada al proyecto minero Las Bambas. Nosotros queremos saber por qué la mina decidió transportar el mineral en camiones blindados y no hacer el mineroducto, sabiendo los problemas que traería ello. ¿Y cuáles son las consecuencias pues, que esta decisión ha traído al medio ambiente con respecto a toda la destrucción causada que se ha podido ver a través de las noticias, diferentes medios de comunicación? Ok. Este es un tema también que lo hemos conversado con los maestristas, ¿no? Solemos abordar algunos conflictos ambientales, ¿no? En el país. Uno de ellos ha sido el conflicto de las Bambas, ¿no? Entre las causas que se mencionaron fue el uso de un camino de tierra declarado como vía nacional. Eh, Hay un camino que era comunal y que de pronto se declaró como vía nacional para facilitar el transporte de los volquetes de la minera, ¿no? Dice, la minera utiliza, dice, un camino de tierra que atraviesa las comunidades campesinas de esta zona de los Andes, ubicada a 4.000 metros de altitud en la región de Apurímac, por donde pasan cada día 250 camiones de gran tonelaje que transportan el material y levantan material particulado que daña a los cultivos de las comunidades e impacta negativamente en su salud. Tenemos 250 camiones de gran tonelaje que se transportan por ahí en una vía que no está pavimentada. Así mismo se dice que este camino era una vía comunal, ¿no? Lo que estaba mencionando. Sin embargo, el Estado peruano lo declaró como vía nacional, es decir, de libre tránsito para los diferentes usos, hecho que perjudicó a las comunidades del área de influencia directa, ¿no? Entonces ahí tenemos una causa. Respecto al mineroducto, ¿no? Algo que no se hizo, pues en realidad, ¿no? Este caso fue muy sonado porque el proyecto en su concepción fue diseñado con un mineroducto que tenga la finalidad de bombear el mineral hasta el puerto de Matarani en Arequipa y no transportarlo en volquetes a fin de no impactar a las comunidades. Así decía el proyecto original. Y de un momento a otro, el proyecto se modificó a través de un informe técnico sustentatorio que aprobó el Ministerio de Energía y Minas, es decir, con un instrumento de gestión ambiental complementario que se utiliza para pequeñas modificaciones o mejoras tecnológicas y que no tiene mecanismos de participación ciudadana como talleres participativos, buzón de sugerencias, audiencias públicas, etc. Por tanto, las comunidades del área
de influencia directa nunca tuvieron conocimiento y no fueron partícipes de la modificación que en su momento planteó las Bambas y que les ha venido perjudicando a diario, ¿no? De otra parte, hay muchas promesas incumplidas de ambos bandos, ¿no? O sea, hay promesas incumplidas de la empresa, hay promesas incumplidas de las comunidades, o sea, ya hay un clima de desconfianza mutua, ¿no? O sea, ya no hay un espacio de confianza y hay una desconfianza peor al Ministerio de Energía, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que modificaron el proyecto original. Entonces hay todo un clima de desconfianza. ¿Qué se puede hacer frente a esa situación? Bueno, hay dos posibilidades, básicamente, ¿no? Uno, viabilizar el mineroducto, ¿no? O sea, hay que implementarlo, ¿no? Eh, a fin de no seguir impactando a las comunidades, ese es el proyecto original. Otra posibilidad, pero esto obviamente tendría que ver con la venia de las comunidades, ¿no? Una opción a evaluar como alternativa sería pavimentar la carretera por el que sale el mineral, pero esto obviamente tendrá que la empresa hacer una evaluación económica y además la comunidad pues ver si esta alternativa le satisface, ¿no? Y qué niveles de impacto le daría. En realidad lo ideal sería que se haga el mineroducto, ¿no? Eso sería lo ideal. Nada más. Muchas gracias, ingeniero, por esta respuesta a la quinta pregunta. Y es que sí, pues el problema de las bambas es un problema muy controversial donde existe problemas de parte de la empresa y de parte, pues, de las comunidades, ¿no? Se busca ahora mismo colocarse un aditivo, ¿no? Un aditivo concentrado que tiene la capacidad, pues, de penetrar en las capas del suelo, ¿no? De esta manera, pues, mantiene el terreno con cierta humedad para evitar que se levanten las partículas de polvo que se está buscando implementar. Sin embargo, hemos escuchado también que existe un problema de, básicamente, si ya no hay este problema, pues, de las partículas de polvo, ya no una forma de cómo afecte, pues, a las comunidades. También hemos escuchado que las comunidades ya no tendrían forma de demandar, ¿no? De recibir alguna compensación a la misma, ¿no? A la minera por el hecho que ya no les afecta, ya no habría problema, un problema medioambiental a ellos. Por ello también nosotros hemos escuchado que existe cierto interés por parte de las comunidades para no permitir a la minera que coloque este aditivo, que lo que hace es evitar que se levanten las partículas de polvo, ¿no? Y también está ese punto, ¿no? Sin embargo, hay dos formas, como usted menciona, de solucionar este problema. Uno es, hipotéticamente, ¿no? Que la minera cree el mineroducto para solucionar este tipo de problemas. Y otro es que las comunidades, ¿no? También la misma empresa permitan colocar el aditivo para evitar el levantamiento de polvo, ¿no? Existen esas dos formas de poder solucionar este problema de la minera Las Bambas. Muchas gracias, señor ingeniero William Zabaleta, por este tiempo, este espacio, y esperamos poder tenerlo nuevamente para volver a conversar sobre otras problemáticas que existen en el país y volver a escuchar su punto de vista para nuestra propia formación como ingenieros ambientales. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Ahora procederé a explicar algunos términos relacionados a la entrevista para su mejor entendimiento. Primero, física del cambio climático. Está relacionada generalmente al aumento de temperatura del planeta y sus múltiples consecuencias, tanto a nivel de aire como a nivel de océano.
Estas consecuencias pueden ser precipitaciones intensas o sequías severas, en donde el principal componente contaminante es el dióxido de carbono, el cual, además de producir todos los efectos mencionados anteriormente, influye en el deterioro de la atmósfera, ocasionando que en un futuro el planeta siga aumentando su temperatura. Segundo está la segregación, el cual es un proceso de separación correcta y eficiente de productos desechados o residuos sólidos, generalmente productos orgánicos o inorgánicos. Estos son así reciclados más fácilmente, son tratados más fácilmente y evita que se contaminen entre ellos. Como tercer término está el pasivo ambiental, el cual es una deuda de una empresa por daños ambientales, ocasionada por un accidente en la misma empresa o como parte de su proceso de funcionamiento. Estos pasivos ambientales ocasionan un deterioro progresivo en el lugar donde se encuentran y ponen en riesgo la vida de las personas y también la calidad del medio ambiente. Como cuarto punto están los estándares de calidad ambiental y los LMP, límites máximos permisibles. Estos están estrechamente relacionados, pues buscan garantizar un adecuado control ambiental, principalmente en las actividades económicas. Los límites máximos permisibles o LMP son medidas de concentración de elementos compuestos en un efluente. En exceso, estos elementos, ya sean químicos o biológicos, causan efectos nocivos en la salud y en el medio ambiente. Estos límites máximos permisibles son regulados por los estándares de calidad ambiental, los cuales se encargan o sirven como referencia para la cantidad de estos elementos en el medio ambiente. Finalmente, el concepto de material particulado, que viene a ser el conjunto de partículas sólidas o líquidas emitidas directamente al aire. Pueden ser polvo de vías, polvos resultantes del trabajo de agriculturas o partículas producto de actividades naturales o antropológicas. Estas últimas son de origen humano, que quieren decir, o también derivadas de la actividad del hombre. Esos serían todos los términos. Gracias.